Vale, pues él es don Francisco Conesa Ferrer, es natural de Elche, cursó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano y fue ordenado sacerdote en septiembre de 1985. Es doctor en Teología y en Filosofía por la Universidad de Navarra. Ejerció su desarrollo pastoral en los inicios pues en la diócesis de Orihuela-Alicante, hasta que el Papa Francisco lo eligió, lo nombró obispo de la diócesis de Menorca. Esto fue en el año 2016. Posteriormente, en el 2022, ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo de Solsona. Y actualmente él es el obispo presidente del SIC. Entonces, por eso también la importancia. ¿Y más presidente? Y también. De la Subcomisión Episcopal de las Relaciones Interconfesionales, elegido en la última plenaria del 2022. Es verdad, pues nada. Bueno, pues con este marco en el que él nos va a exponer estas dos primeras ponencias de la jornada de hoy, y bueno, pues creo que es muy interesante situarnos en lo que nos va a hacer referencia al primer anuncio y este momento. Muchas gracias, don Francisco. Muy bien, pues con mucho gusto pues haré estas dos ponencias, os aburriré 2 veces con estas ponencias, que fue fruto de un compromiso, porque yo llamé a Rico Pavés para las jornadas que tuvimos en Solsona con el SIC, el Secretariat de Catequesis de aquí de Cataluña, y a cambio me pidió hacer yo estas ponencias, siempre un do des, y fue allí cuando me contrató para hacer estas de hoy, y con mucho gusto. Ya ha dicho ella que estoy en la diócesis, estoy en ecumenismo y diálogo interreligioso en la Conferencia Episcopal y en catequesis aquí en Cataluña. Vale, tenemos 2 ponencias muy distintas. Esta primera es como más teológica, porque lo que me pidieron es poner los fundamentos de la misión, y se llama Del envío de Cristo al envío del cristiano, y es conectar la misión que tiene el cristiano con cómo se enraiza en Cristo. Esta es como un pórtico teológico de las cosas que después se irán viendo, ¿verdad?, en las siguientes conferencias. La de la tarde tiene otro tono más pastoral, digamos. Y comenzamos contemplando a Jesucristo como el enviado del Padre, el apóstol del Padre. Es el primer, tenemos que comenzar por ahí, pensando y cómo el pensar en Cristo como enviado del Padre nos introduce en el misterio trinitario, porque el origen de la misión está en la Trinidad. Es ahí, en la Trinidad, donde se gesta el deseo de salvar al ser humano, de rescatar al ser humano, y la promesa de un Salvador. Por eso la misión no tiene su origen en nosotros, ni en la Iglesia. Ahí tenéis, dice el concilio, ahí tenéis el texto, la Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, puesto que toma su origen en la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. El envío nace del amor fontal del Padre, que nos ha llamado a la vida. Tanto amó Dios al mundo, leemos en San Juan, que le entregó a su Hijo único. El envío se fragua en el corazón de Dios. El Hijo, obedeciendo los designios del Padre, se hace carne y es el enviado. Se podría decir que el amor desbordante de Dios, en que consiste Dios, lleva a las personas divinas a salir de sí, el éxtasis, ¿no? Ponerse fuera de sí para salvar al hombre y al cosmos. Y por eso se suceden los envíos. En los sinópticos, Jesús se presenta como el ungido y el enviado del Padre. Él es el mensajero de la buena nueva, el Hijo enviado a la viña, que es rechazado por los viñadores homicidas. La exégesis del Nuevo Testamento pone de relieve todas esas frases en que Jesús dice: he venido, he sido enviado, el Hijo del Hombre ha venido, que revelan la conciencia que tiene Jesús de ser el enviado del Padre. Sobre todo en el cuarto Evangelio se expone este tema con claridad. El envío al mundo por el Padre se repite como un estribillo. 40 veces se dice que Jesús ha sido enviado.
Él ha venido del Padre, ha salido del Padre y solo quiere hacer la voluntad del Padre. San Pablo también conserva estas fórmulas de misión. Dios ha enviado a su Hijo, leemos en Gálatas y en Romanos. Y la carta a los Hebreos resumirá, ya al final del siglo I, resumirá diciendo: Jesucristo es el apóstol de nuestra fe, es el enviado. Sabéis que la palabra apóstol significa el enviado, el representante, el embajador, el que representa a la otra persona. Jesucristo el enviado. Un poco más tarde, pero también, ya, bueno, en el siglo II, la epístola de Ogneto tiene un texto muy bonito, que os lo he puesto ahí, porque el concilio recogió un trozo de esta, cuando dice Jesucristo fue un hombre enviado a los hombres. Pero el texto completo es muy bonito y dice: fue enviado en mansedumbre y humildad. Como un rey envió a su Hijo que es rey. Como a Dios nos lo envió. Como hombre enviado a los hombres, para persuadir, no para violentar, pues en Dios no se da violencia. Le envió para llamar, no para castigar. Le envió, en fin, para amar, no para juzgar. Un texto del siglo II muy claro, donde se retrata la misión de Cristo. Y vino para amar, no para juzgar. Para realizar esa misión, Jesús cuenta con la unción del Espíritu. Él es el ungido, el Cristo. Fue plenamente poseído por el Espíritu, que Él entregará en el momento de su muerte, transmitirá en la Pascua y derramará con abundancia en Pentecostés. Otro padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, dice: Cristo nace y el Espíritu le precede. Es bautizado y el Espíritu da testimonio de Él. Es probado y el Espíritu lo conduce a Galilea. Realiza milagros y le acompaña. Sube al cielo y el Espíritu le sucede. Él es el Mesías, el ungido, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo realiza Jesucristo esta misión? Jesucristo lleva, el Dei Verbum dice que Jesucristo lleva a cabo esta misión con toda su presencia y manifestación. Es decir, es su persona, todo lo que Él es, la que es el signo que remite al Padre constantemente. Verle a Él es ver al Padre, porque Él es el Hijo amado del Padre. Él es la epifanía del amor del Padre. Por eso el concilio dice, con toda su presencia y manifestación. Y después añade, con sus signos, con sus palabras y obras, señales y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección, revela quién es Dios y manifiesta quién es Dios. Es su persona. Y después sus gestos, que van revelando el amor del Padre, la cercanía a los pequeños, el trato a los enfermos, a los pecadores. Sabemos todos los gestos de Jesús, las palabras que van revelando los misterios del reino. Él habla, destacan los sinópticos, con una autoridad singular. El término ese, exousia, que usa, habla con autoridad, su enseñanza es nueva, es algo extraordinario, con los milagros. Pero sobre todo, dice el concilio, y dice muy bien, revela quién es Dios en la muerte y resurrección. En la muerte de Cristo, la cruz, es donde se revela el amor irrevocable del Padre. Ya no es toda la vida de Cristo, pero no es solo su palabra, no es solo los gestos que hizo, es su muerte la que nos está diciendo hasta dónde llega la solidaridad de Dios con la humanidad, hasta dónde llega el amor de Dios y cuál es el destino del hombre. La cruz es la revelación radical e irrevocable de que Dios es amor y hasta dónde llega el extremo de su misericordia. Y la resurrección es la que revela a Cristo como la luz, como el Señor, el Kyrios, la luz. En el comentario que hace Benedicto XVI en Verbum Domini, ¿no? Explica cómo Él es la luz, el que ha recapitulado todas las cosas, ahora brillan las tinieblas y ahora nosotros podemos vivir en la luz, porque Él ha resucitado. Podemos por eso concluir esta primera parte de la reflexión diciendo que la misión es un acontecimiento en la Trinidad,
que tiene su origen en el Padre, que es el que envía al Hijo, que da testimonio del Hijo, que atrae a las personas hacia el Hijo, que lo realiza el Hijo, que es el enviado, y por el Espíritu, que es el que da eficacia y poder a las palabras de Jesús, e ilumina la mente para que acojamos y comprendamos esa palabra divina. Segunda parte. Ahora Jesús, el enviado, envió a los discípulos y los constituyó apóstoles. La misión de Jesús se prolonga en sus enviados. Es como un lujo. Jesús ha permitido que unos hombres participaran de su misión y los constituyó sus apóstoles, es decir, sus representantes, sus embajadores. Ellos van a entrar a formar parte de esta cadena de envíos, que nace en el Padre, que envía al Hijo, y el Hijo envía ahora a aquellos apóstoles. Recordamos ese texto de Marcos, ¿no? Llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. La misión se enraiza en el estar con Él. Están con Él y después los envía a predicar. En los Evangelios encontramos dos tipos de envíos de Jesús. Los que realiza antes de la Pascua y los que se realizan después de la Pascua. Antes de la Pascua tenemos todos unos discursos de misión, que los podemos leer en los Evangelios, que son muy importantes, de misión a los apóstoles, y también en Lucas la misión a los 72. Esos discursos fueron escritos después de la Pascua, a la luz de la resurrección, y a la luz también de la experiencia de la primera comunidad cristiana, que estaba misionando y estaba anunciando el Evangelio. Pero digamos que la primera comunidad vuelve a lo que había pasado con Jesús para entender cómo tiene que ser su misión. Entonces, cuando se cuentan estos discursos. Después tenemos los discursos o las palabras de Jesús ya de envío después de la resurrección, que son las que conocemos todos también. En estos discursos de misión destaco como 4 cosas que aparecen en estos discursos. Primero, que la misión, el enviado tiene la misión de prolongar la persona y las acciones de Jesús. Jesús, hay un texto muy claro donde Jesús se identifica por completo con el enviado, cuando dice: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y rechaza al que me envió. El que envía se hace presente en el enviado, y la misión es la misma que tenía Cristo: anunciar el reino de Dios y curar las heridas de la gente. En los discursos de misión se enumeran las distintas tareas. Les dio autoridad, Marcos, sobre los espíritus inmundos, les envió a predicar la conversión, Lucas, curar a los enfermos y anunciar el reino de Dios, y para eso les da su poder, su exousia, su autoridad. Les dio autoridad para expulsar demonios. Una segunda idea es que el modo de vida, en estos discursos aparece que el modo de vida de los enviados tiene que ser el mismo de Jesús. Por eso tienen que andar ligeros de equipaje, como Jesús, que andaba de aldea en aldea y no tenía dónde reposar la cabeza. No necesitan nada para el camino, ha de ser realizada en la simplicidad y en la sobriedad, la misión. Y se habla también de cómo comportarse en las casas, porque la casa fue un elemento fundamental en la misión, la primera evangelización. Los cristianos evangelizaban desde las casas, y Jesús también. Y aparece también otro tema, que es el de la recompensa de los mensajeros. Sobre todo en el segundo discurso de Lucas, a los 72, ahí se dice que acepten la hospitalidad y el obrero merece su salario. Que era un tema discutido también en las primeras comunidades, si había que pagar o no a los evangelizadores. En tercer lugar, Jesús no oculta las dificultades de la misión. Conocemos, os enviará
vais como ovejas en medio de lobos, os entregarán a los tribunales, etc. Porque la Iglesia está viviendo esa dificultad. Y, por último, en estos discursos, el destinatario principal son las ovejas perdidas de la casa de Israel. En primer momento, la misión sabemos que se dirigió a Israel, sobre todo. La apertura a los gentiles es un rasgo característico de la misión después de la resurrección, aunque en los evangelios encontramos numerosos relatos de encuentros de Jesús con no judíos o con personas que eran consideradas impuras dentro del judaísmo. Los primeros cristianos vieron todo ello como un modelo de lo que tenían que hacer, de cómo tenían que comportarse. Después tenemos el envío ya por parte del resucitado, es decir, los discursos que tenemos al final de los evangelios con el mandato misionero. Hay un texto fundamental que conecta la misión de Cristo con la nuestra, con la del discípulo, que es el texto de Juan 20:21. Como el Padre me ha enviado, también os envío yo. Ahí está clarísimo cómo los discípulos son enviados para continuar la misión de Cristo. Hay un comentario también de finales del siglo I, la carta de Clemente, que dice: los apóstoles recibieron el Evangelio para nosotros del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. Así pues, Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Por tanto, los dos vienen de la voluntad de Dios en el orden designado. Es decir, como entran en esta cadena de envíos. El contenido es, ahí lo tenéis, anunciad, haced discípulos y enseñad, Mateo, sed mis testigos, bautizad, haced esto en memoria mía, amaos unos a otros. En todos estos textos se pone de relieve que la misión tiene su origen en la experiencia de encuentro con el resucitado. El apóstol es un testigo, dice San Pablo. ¿Acaso no soy yo apóstol? ¿No he visto yo al Señor Jesús? Los relatos de las apariciones del resucitado hablan del reconocimiento y del envío. Y a partir de la Pascua, los discípulos comenzarán a proclamar al resucitado ahora ya a todos los pueblos. Ahora la misión es universal y abarca a toda la humanidad, a todo el ser humano. Pero hay un segundo envío. El Padre no solo envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu. Para llevar a cabo la misión, los discípulos reciben la fuerza del Espíritu, no solo el mandato misionero, id. En el cuarto Evangelio está muy claro, como en la noche misma de Pascua, Jesús les dice, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, y ahora recibid el Espíritu Santo. Al dar a los apóstoles el mandato de ir a todo el mundo, Jesús les confirió también el medio para realizar lo que es el Espíritu Santo, y les confirió lo hizo significativamente con un soplo del aliento. San Lucas, en el libro de Hechos, dice que después de la Pascua Jesús exhortó a los apóstoles que no se alejaran de Jerusalén y les dijo, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. El relato de Pentecostés pone de relieve esta verdad, ¿no? Que el Espíritu transforma, llena de valentía a aquellos discípulos para anunciar el Evangelio. El Espíritu les transforma para evangelizar. San Pablo llega a afirmar por eso que sin el Espíritu no se puede proclamar que Jesús es el Señor. Y en la carta de Pedro se dice de los apóstoles que es quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado desde el cielo. Bien. Y ahora viene el tercer paso. El Padre envía a Cristo, Cristo a los apóstoles, y la Iglesia prolonga esa misión de Cristo.
La Iglesia tiene el encargo de prolongar la misión de Cristo, anunciando a los hombres el amor y la vida hasta que Él venga. Es una misión, en la misión que brota del Padre está la Iglesia incluida. La misión de la Iglesia es prolongación del único amor de Dios al mundo. La Iglesia ha sido ungida y enviada. Por eso se decía en el concilio, la Iglesia es misionera por naturaleza. O por eso evangelizar es la dicha de la Iglesia. Su misión es la misma de Cristo. No hay una misión eclesial distinta de la de Cristo. Hay un punto del catecismo, que lo dice muy claramente, que dice, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y a la del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y con todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio. Este es, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. La misión de la Iglesia es con todo su ser, todo lo que ella es, y con todos sus miembros, todos los miembros de la Iglesia tienen esa misión, la misma de Cristo. Hay un texto del Nuevo Testamento que resulta paradigmático para entender esta misión de la Iglesia, ¿no? Y es el comienzo de la carta de Juan, que ahí os he puesto. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es un texto que conecta también con el prólogo de Juan, habla del verbo, ¿no?, de la vida, pero es un texto muy claro donde es la comunidad la que da testimonio, es la Iglesia la que da testimonio, a partir de su propia experiencia, lo que hemos visto, con lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, eso os lo anunciamos. Hay una dinámica de misión en la misión que es experiencia, anuncio y comunión, porque ese anuncio lleva a la comunión. Os lo hemos ido para que estéis en comunión, koinonía, entre nosotros. Eso es la Iglesia, la koinonía, pero comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión entre nosotros y la koinonía con el Padre. Desde el siglo hay en las notas de la Iglesia, las que son propiedades esenciales suyas, nosotros decimos una, santa, católica y apostólica. Hay dos que hablan de la misión, que es, uno, apostólica. Apostólica tiene dos sentidos: conectar con los apóstoles, pero apostólica sobre todo, que continúa anunciando ese mensaje de los apóstoles. La Iglesia es apostólica. Y el segundo que habla de la misión es católica. Desde el siglo IV se dice, somos católicos. Ser católico no es pertenecer a un grupo, ni tener unas costumbres. Ser católico es ser misionero, dice el concilio. Para explicar la catolicidad, este pueblo, siendo uno y único, para explicar lo que es ser católico, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y deseó congregar a todos los hijos. Y dice, catolicidad significa que la Iglesia se esfuerza enérgica y constantemente por llevar a la humanidad las riquezas de Cristo. Eso es ser católico. El esfuerzo constante, la universalidad, por llevar las riquezas de Cristo. Por tanto, la Iglesia es misionera por naturaleza. Su naturaleza es misionera, es católica, es apostólica. Vale. Ahora damos otro paso y decimos, y cada cristiano dentro de la Iglesia también es un enviado. Cada cristiano participa de la misión que el Padre confió a su Hijo y que Cristo puso en manos de la Iglesia. Por eso
Cada cristiano tiene que asumir este reto de la misión. Y es una tarea que no se puede delegar. Ser cristiano es ser enviado. Es importante comprender esto. El ser enviado, ser misionero o catequista no es una consecuencia de ser cristiano, sino que no se puede ser cristiano sin ser enviado. Como Cristo, también nosotros hemos venido al mundo para anunciar la buena nueva. El bautismo y la confirmación nos han unido estrechamente a Cristo para anunciar el Evangelio. Hemos recibido en estos sacramentos el don del Espíritu Santo. Por eso Papa Francisco repite, somos discípulos misioneros. Bueno, estaba también en Aparecida, ¿no? Somos discípulos misioneros. El discípulo es misionero. Seguir a Cristo va unido a la misión. Desde el primero hasta el último, en todos los bautizados, actúa la fuerza del Espíritu que impulsa a evangelizar, dice en Evangelii Gaudium, ¿no? Por eso cada bautizado ha de sentirse responsable en la misión. Yo creo que en este tema tenemos un gran reto, porque lamentablemente son pocos los cristianos que se sienten verdaderamente responsables de la misión. La mayoría de cristianos piensa que la misión es algo que lleva a cabo pues, un grupo selecto de personas, quizás en lugares remotos. No piensan que sea algo que les afecte a ellos. Muchos fieles cristianos adoptan una actitud pasiva, quizás porque los curas les hemos enseñado a hacerlo así. Para ellos la misión es cosa de los obispos y de sus párrocos, pero no se sienten implicados en la misión. Necesitamos cristianos conscientes de lo que significa ser bautizado. Y creo que este es en parte el sentido del sínodo sobre la sinodalidad que está viviendo la Iglesia, ¿no? A partir de la comunión, que es la esencia de la Iglesia, se hace una llamada a la participación y a la misión. Vivimos una profunda descristianización de la sociedad, como veremos en la segunda ponencia. Y en este contexto, todo cristiano ha de preguntarse cómo puede contribuir a encender la llama de la fe en el corazón de los hombres. La evangelización solo la pueden realizar personas que, enamoradas profundamente de Dios, den testimonio entusiasta a favor de Él con sus palabras y sus hechos. Pero me pregunto, ¿existe en nuestros cristianos una pasión por la misión? ¿No nos hemos conformado con lamentarnos de lo mal que están las cosas en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? Esto es lo que el Papa Francisco llama pesimismo estéril. No conduce a ningún sitio. Lamentarse lo mal que está el mundo, los pocos que somos aquí en esta parroquia, qué mal. Sin descubrir en todo ello un reto para anunciar a Jesucristo. El Papa Francisco habla también de concebir toda la Iglesia, la vida como una misión. Yo soy una misión, repite muchas veces, ¿no? La misión no es un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice, sino un momento de mi vida fundamental. Es algo que yo no puedo arrancarme, porque yo soy una misión en esta tierra. Hay que reconocerse a sí mismo, dice, como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Y a pesar de ello, los obreros son pocos. El trabajo es mucho, pero hay pocos dispuestos a ser enviados. Hay una frase de Madeleine de Brel que dice: las comunidades humanas esperaban sus apóstoles. Esos apóstoles éramos nosotros, y nosotros hemos confiado en otros. Es decir, no sé, el exceso de clericalismo, el miedo al compromiso, el temor a lo que opinen. Lo cierto es que hoy resulta urgente que cada cristiano tome conciencia de su responsabilidad en el anuncio del Evangelio. Y ahora señalaré como 10 rasgos que debe tener
la misión a la luz del Nuevo Testamento y de lo que estamos diciendo. 10 consecuencias de asumir el envío misionero. La primera es que la misión abarca toda la vida y modifica radicalmente la vida del que se sabe llamado. Por eso no es extraño que las personas intenten escapar de la misión, que se tenga miedo a decir que sí. En los relatos de vocación de los profetas, con claridad, se dejan claras todas las dificultades. Yo soy un niño, dice Jeremías, soy impuro, dice Isaías, mi trabajo es cultivar higos, decía Amós. Sabían que la misión implica toda la vida. Pero también en esos mismos relatos aparece la promesa: yo estaré contigo, no les tengas miedo, ve y profetiza. Segundo, somos enviados para anunciar el Evangelio. El contenido del mensaje es el mismo que el de Jesús. No tenemos que inventar nada. Anunciar la buena nueva del reino de Dios que se cumple en Jesucristo. La venida y la salvación de Dios se realiza en una persona concreta que procede de una aldea insignificante y que habita en un país sometido a los romanos. Él es el reino de Dios en persona. Orígenes dice la autobasileia, el reino en sí mismo. Él es el camino, la verdad, la vida, la luz que ilumina a todos los hombres. Y sobre todo hemos de anunciar la Pascua, la resurrección, el misterio pascual, donde se ha revelado todo ese amor de Dios. Cuando los apóstoles buscan un sustituto a Judas, ¿qué dicen? Alguien que sea testigo de la resurrección. Es esencial el trato con el Señor, el seguimiento, la experiencia de que está vivo, de que ha resucitado. Y hemos de anunciar 3, con obras y palabras, como Cristo y como los apóstoles. Este es un tema que está constantemente en el Nuevo Testamento. Todo cristiano ha de confesar que Jesús es el Hijo de Dios y dejar que el mensaje cobre viva vida en él. Somos testigos que anunciamos a Cristo con toda nuestra vida, nuestras palabras, nuestros gestos de acogida, de cercanía, de sanación. No somos, a veces se oye decir, nosotros vendemos un producto que nadie quiere comprar. Nosotros no somos una agencia publicitaria, no vendemos nada. Hay un autor, un filósofo, Haddad, judío, converso, tal, dice, si fuéramos eso, pues no haríamos discípulos, lo que haríamos sería una clientela, haríamos abonados, pero no discípulos. Nosotros no anunciamos, no queremos vender nada. Tampoco nos servimos de medios de presión. Por eso el Papa dice, no hacemos proselitismo, no usamos medios de presión. Dijo Benedicto XVI sabiamente, la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Se trata de dar testimonio con nuestra vida, de contagiar la alegría de la fe, respetando la conciencia de los demás. El concilio dijo también, la verdad no se impone por la fuerza, sino por la fuerza de la verdad que penetra suavemente en las almas. Es el testimonio de nuestra vida el que debe atraer a Cristo. Toda nuestra vida ha de ser una predicación del Evangelio. Hay un texto muy bonito de San Carlos de Foucault, ¿no? Allá en Nazaret, cuando escribe, toda nuestra vida debe ser una predicación del Evangelio por el ejemplo. Toda nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar el Evangelio sobre los tejados. Toda nuestra persona debe respirar Jesús. Todos nuestros actos, toda nuestra vida debe gritar que nosotros somos de Jesús. Por tanto, con palabras y obras, con toda nuestra existencia. Cuarto, somos enviados sin alforjas. Los medios para hacer presente la salvación que Cristo nos trae no son la fuerza ni el poder, sino el amor a cada uno, la acogida incondicional, el perdón y la atención a los más pequeños. El Señor nos envió sin alforjas.
Lo importante no son las cosas que llevamos, sino aquel a quien hacemos presente. Tampoco necesitamos grandes proyectos ni planificaciones. Ciertamente no se puede confiar todo a la improvisación, pero conviene tener presente que la fuerza del anuncio no está en los medios que usamos. 5. Desde nuestra propia vocación. El texto, el concilio, tiene esta frase contundente. En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. La misión es única, pero en una gran diversidad. Diversidad de vocaciones, diversidad de carismas que el Señor ha entregado a su Iglesia. En particular, los fieles laicos tienen una misión fundamental, que es hacer presente a Cristo, dice el concilio, en los lugares que solo ellos pueden llegar como sal de la tierra. Es necesario superar una visión clerical de la misión y entender que todos somos corresponsables de la misma, cada uno desde su estado y vocación. Los laicos deben dar un paso importante, que es pasar de ser personas que evangelizan siguiendo la directriz de su sacerdote a personas que toman la iniciativa y porque son conscientes de su bautismo y de su responsabilidad, se preocupan ellos mismos por el anuncio del Evangelio. Hemos de dar el paso de una iglesia a una iglesia en la que todos, sacerdotes, religiosos y laicos, nos sintamos igualmente responsables de proclamar a Jesucristo. Y esto se llama sinodalidad, caminar juntos, y es a lo que nos está invitando el sínodo. 6. La misión se hace desde la propia experiencia de fe. Lo hemos visto, lo que decía la primera de Juan, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto. Pero lo tenéis en todo el Nuevo Testamento. Hace poco leíamos aquel texto del endemoniado de Gerasa, ¿no? Y Jesús que le dice, vete a los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Esta es la dinámica, siempre. Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído, le dice a los discípulos del Bautista. Pedro y Pablo en el Sanedrín dirán, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es decir, se repite constantemente. Es la experiencia la que lleva a hablar, a dar testimonio. Hoy más que nunca necesitamos cristianos con una profunda experiencia de fe. Yo creo que este es quizás el fallo principal que tenemos. Tenemos cristianos buenos que vienen a misa, pero no sé si han tenido una experiencia de encuentro con Cristo resucitado, de descubrir y de penetrar ese misterio insondable de Cristo. Y hoy, cuando la fe está más amenazada, cuando estamos más a la intemperie, necesitamos personas con esa profunda experiencia. Yo creo que eso conecta con aquello que dijo Rahner de que el cristiano del siglo XXI o es un místico o no será. Yo creo que sí, hace falta cristianos místicos. Por eso lo primero es el encuentro, y Benedicto XVI lo repitió, ¿no? La fe no es una ética, no es una filosofía, nace de un encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Necesitamos cristianos místicos, habitados por Dios. También es cierto que esta experiencia necesita ser contrastada, para no caer en subjetivismos, que también se puede dar. Aquí un peligro de que, bueno, a todo, decía por aquí hay dos de Alicante que han sido alumnos míos, decía allí un profesor nuestro, a todos los tontos se les aparece la Virgen, decía. Es decir, también puede haber un peligro de subjetivismo. Y es muy importante dos cosas. Uno, contraste con la experiencia de la comunidad cristiana. Contrastar tu propia experiencia de fe con la comunidad. Diálogo y confrontación, que es garantía de verdad. Y segundo, una buena formación
que incluya todos los aspectos de la vida, que es los aspectos pastorales, humanos, espirituales, etc., ¿no? 7. Desde la gratuidad. Y esta experiencia es fundamental. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Y esta experiencia es fundamental, la gratuidad de Dios. El Dios que proclamamos es gracia y misericordia. Y experimentarlo en la propia carne es la primera condición para poder después anunciarlo. San Pablo lo vivió con mucha fuerza. Estamos leyendo estos días Gálatas, pero bueno, en Romanos. Si es por gracia, no es por las obras. De otro modo, no es gracia. Nos han salvado, hemos sido salvados gratuitamente. Y esa gratuidad ha de penetrar en todo nuestro anuncio. Hemos de entrar en la lógica del don. Somos fruto de la gracia y hemos de ser su imagen. Lo primero es el don. Lo primero no es la exigencia. Tienes que. No, lo primero es que Él nos amó antes de que nosotros le amemos. Nuestra vida ha de reflejar esta gratuidad. Por eso Papa Francisco dice que el principio de la primacía de la gracia ha de ser un faro que alumbre todas nuestras reflexiones sobre la evangelización. Pensamos evangelizar, gracia, la primacía de la gracia. 8. Dejándose llevar por el Espíritu, claro. Solo la fuerza de lo alto nos puede permitir evangelizar. Solo una iglesia, dice Casper, solo una iglesia colmada del Espíritu Santo es capaz de misionar. Pero una iglesia movida por el Espíritu de Dios ya no puede sino salir de sí misma y dar testimonio al mundo entero. Su preocupación nunca puede limitarse a su propia conservación y al mantenimiento del statu quo. Una iglesia que dejara de tener presente el mandato de evangelizar y no sintiera el impulso de hacerlo, no sería ya la iglesia de Jesucristo. Por eso Juan Pablo II decía que el Espíritu es el verdadero protagonista de la misión. El protagonista es el Espíritu. Y por eso el anuncio siempre tiene que estar unido de la invocación del Espíritu. La oración, la invocación del Espíritu, siempre. Él es el que evangeliza. 9. En comunión íntima con toda la Iglesia. El sujeto de la misión es la Iglesia y a ella nos incorporamos nosotros. Cuidado con los lobos solitarios, con hacer la guerra por nuestra cuenta. Hay gente que se siente impulsada a evangelizar y comienza con la comunidad, desde la comunidad cristiana. No somos solistas, hemos sido enviados de dos en dos, como Jesús a los discípulos, como comunidad iglesia. Y esto nos exige un amor exquisito a la Iglesia. Debemos amar apasionadamente a nuestra Iglesia, que es la madre que nos ha engendrado la fe, que es la familia en la que podemos vivir, en la que celebramos y alimentamos nuestra fe. Y esto hay que subrayarlo, porque hay una tendencia muy fuerte al individualismo, lo veremos después también, ¿no?, que afecta también a nuestros cristianos, que sin darnos cuenta pues se va dando una desafección de la Iglesia. Solo miramos los defectos, las cosas negativas, pero solo se puede evangelizar si se ama a la Iglesia. El gesto del envío o la misión que hacemos a veces con los catequistas, con los profes de religión, pues quiere mostrar esta vinculación, ¿no?, de su misión con la misión de la Iglesia. Mostrar que se les confía de una manera estable, ¿no?, un ministerio. Como también ese ministerio laical del catequista que el Papa ha instituido, ¿no?, y que dice que es un servicio estable que se presta a la Iglesia local por parte de laicos y laicas que en virtud de su propio bautismo se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis. Y por último, hay que tener en cuenta las dificultades del mensaje. Hemos de ser muy conscientes de que el mensaje que anunciamos es contrafáctico, es decir, desafía los presupuestos del mundo. Es un mensaje que proclama dichosos a los pobres y ensalza a los pequeños. Es mensaje que tiene su clave en la entrega generosa de Cristo en la cruz.
Por eso debemos dar por descontado el rechazo. El mensaje que proclamamos es escándalo para los judíos y necedad para los griegos. El discípulo no puede eludir la cruz. Cumplir la misión del Señor exige sacrificio y entrega. Y esta misión tropieza muchas veces con la indiferencia e incluso la burla o el rechazo. Pues tenemos que saber muy bien qué es lo que anunciamos, ¿eh? Muchas veces el fracaso no está solo en que lo hemos hecho mal, es que anunciamos la cruz, que es lo que no se quiere oír, ¿entendemos? Es que el mensaje que llevamos no es un caramelito, que vaya a dejar la conciencia de la otra persona como si nada. Anunciamos un mensaje fuerte que significa y que implica muchas veces una conversión muy grande de actitudes en la persona a la que le estamos diciendo este mensaje. Nosotros no podemos manejar a nuestro antojo este mensaje porque no procede de nosotros, sino de Dios. Podemos tener la tentación de adaptarlo a nuestra vida, a nuestra sociedad, rebajar las exigencias, pero no es nuestro, no podemos disponer de él. El Evangelio nunca resulta cómodo, siempre resulta escandaloso, siempre desentona. Tampoco depende de nosotros que sea acogido por las personas. Es siempre un don del que no disponemos, no depende de nuestros cálculos o planes. Y el punto último, ya acabamos. El signo de Cristo en el rostro de la Iglesia. El pueblo de Israel tenía la función de ser un signo entre las naciones, entre los pueblos. Y esta función del pueblo de Israel corresponde ahora a la Iglesia. Isaías dice un signo elevado en medio de las naciones. El concilio recogió este texto, que ya estaba en Vaticano I también. Por eso, en la Iglesia, toda la Iglesia, es toda la comunidad cristiana, la que tiene la misión de ser signo de Cristo, de mostrar el signo de Cristo. Pero eso requiere conversión constante por parte de la Iglesia, por parte nuestra, renovación constante. El Concilio Vaticano II en 3 ocasiones habla de esto. En Lumen Gentium dice que la Iglesia no cesa de orar, de trabajar, y exhorta a sus hijos la santificación y renovación para que la señal de Cristo se refleje con mayor claridad en el rostro de la Iglesia. Esta es nuestra función como Iglesia, como comunidad, personalmente y como comunidad. Tenemos que reflejar la señal de Cristo, pero eso exige renovación constante. En Unitatis Reintegratio se dice perenne renovación, perenne reforma. El estado habitual de la Iglesia es reforma. La reforma, la renovación. La renovación que es volver a Cristo, ¿entendemos? La reforma de la Iglesia es sobre todo convertirse a Cristo, no al mundo, para que aparezca más claramente el signo de Cristo. Escuchar la oración, la Eucaristía, permanecer a la escucha de Cristo para reflejar mejor su rostro. Y la misión también fortalece esta renovación de la Iglesia. Cuando la Iglesia evangeliza, cuando la Iglesia sale fuera, se renueva. Cuando se cierra, envejece. Por eso hemos de superar la comodidad y la falsa seguridad de que se cierra a sí mismo y abrirnos a la misión de entusiasmar a las personas con Dios y ganarlas para Cristo. Concluyo diciendo, hay muchas personas que esperan nuestro testimonio, que andan perdidas sin rumbo, que desearían encontrar plenitud en su vida. A todos ellos debemos anunciar que Jesús es la respuesta que buscan, la luz que necesitan, la fuente que sacia y llena el corazón del hombre. Nuestro mundo occidental se parece cada vez más a un desierto por el que resulta difícil transitar. Advertimos con dolor cómo las personas se van alejando de la fe, van perdiendo el rumbo y que cuando se pierde el sentido de Dios caen los valores, se deshumaniza la sociedad, se degrada la misma creación.
Nosotros no nos podemos conformar con la descristianización que sufre nuestra sociedad. Nos tiene que doler cada hombre y mujer de nuestra tierra que desea encontrar una luz y no la alcanza. Unidos a toda la Iglesia sentimos el deber de conducirlos hasta la fuente, que es Jesucristo. Con San Pablo podemos repetir: se me ha dado la gracia de anunciar el misterio insondable de Cristo. Cada uno de los bautizados hemos recibido esta gracia de proclamar a Cristo, a pesar de nuestras debilidades y pobrezas. Es un don extraordinario haber podido ser elegidos y enviados, un don que recibimos el día de nuestro bautismo. En ese día nos incorporamos a una misión extraordinaria que nace en el Dios Padre y que nos alcanza a nosotros. Por eso no debemos temer nuestra pequeñez, la escasez de medios o las dificultades que encontramos. Somos los discípulos de Jesús enviados a proclamar su nombre con la fuerza del Espíritu Santo. Ya está.